¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Mientras Tanto Vivo, un espacio donde pretendemos hablar con ustedes acerca de esta vida cercana y lejana, siempre con invitados muy especiales. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Beyman y me voy a permitir leer su currículum porque es realmente sorprendente este trasegar por el conocimiento científico y por el conocimiento espiritual, por llamarlo de alguna manera, y por eso titulamos hoy Ciencia y Conciencia. Ella es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especializada en medicina familiar, con mucho interés en la integralidad de los pacientes desde el punto de vista físico, emocional y mental. Especializada en medicina alternativa, profundizando en acupuntura, craneopuntura, homotoxicología, homeopatía, terapia neural, homoociantría, perdóneme si no lo pronuncio como es, en la Universidad del Bosque de Bogotá. Complementa sus estudios en sintergética, abriendo la posibilidad a hacer medicina de conciencia, medicina mente-cuerpo. Con este entendimiento y la profundidad del ser humano y cómo entenderlo mejor, hizo especialización en terapia regresiva, reconstructiva. Durante años, paralelamente, ha estudiado grupos de terapeutas y médicos en esta área y Reiki. Trabaja con balance polar magnético, terapia metabólica, inmunología clínica. Ha hecho diplomados en esencias florales en Argentina, homotoxicología en Alemania y ha dictado cursos de autosanación. Además, trabaja con una ONG ecológica y hace responsabilidad social, ambiental y de salud. ¿Qué tal la invitada que tenemos hoy, Adriana? Bueno, pues yo diría que de lujo y además una que estamos buscando este perfil hace mucho rato, Tuto, porque venimos en esta intención de decirles a todos ustedes, y los saludo, muy buenas noches, qué bueno estar con todos, que el ser humano es mucho más de lo que nosotros aparentemente vemos y concebimos en esta realidad. A veces nos quedamos muy por encima, en eso que algunos dicen es una nube, es un sueño, y no profundizamos más. Y el ser es mucho más, tiene otras dimensiones, entre ellas una dimensión energética. Es mucho más, por supuesto, es conciencia o mente o espíritu o alma, como tú le quieras llamar. Pero en esta relación entre energía, en esa parte que algunos denominan la parte sutil del ser, y la parte burda, que es este cuerpo, ahí es donde queremos hablar y creo que el perfil que has presentado, Tuto, de nuestra invitada, pues da para que ella, con todos los pergaminos, sea la que nos cuente y nos aclare muchas de las dudas que tenemos. Elizabeth Beyman, es un placer tenerte aquí en Mientras Tanto Vivo. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana, Carlos, gracias a ti, Joaquín. Pues me alegra infinitamente estar acá porque para poder hablar de medicina y medicina complementaria y las áreas de esta medicina tan maravillosa que es la medicina de conciencia, a veces nos quedamos cortos, ¿no? Porque de todos modos el pertenecer a ese gremio médico tradicional a veces como que nos impide, ¿no? Nos impide poder profundizar y hablar abiertamente de tantas cosas que todos creo hemos experimentado en algún momento de la vida, ¿no? Y no entendemos a veces qué nos sucede y gracias a Dios la ciencia y la conciencia nos han hecho corroborar un poco todas estas manifestaciones que ahora iremos desarrollando con esta conversación, ¿no? Manifestaciones en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestra mente, en nuestra energía y en nuestro entorno también, ¿no? Entonces, muchas Con gracias. frecuencia, muchas gracias a usted por permitirnos esta oportunidad de conocerla y que nuestros seguidores también puedan profundizar en algunos de los temas. Y resulta algo además paradójico y que todo llega en su momento. Y es que a pesar de que llevábamos muchos programas hablando del tema y que ya la conocía usted además, porque tuve la oportunidad de estar en una consulta, de estar en un taller, de conversar con usted, no había llegado a mi registro y de pronto dijimos, es ella y está esta semana y hoy nos está acompañando. Todo es perfecto en el universo. Hoy cuando los médicos se especializan, los médicos generales tienen que hacer una especialización en cada una de las partes del cuerpo y ya esta generalidad y este contexto a veces no se logra como profundizar en el todo. Usted le apuesta a la mente y al cuerpo. ¿Qué significa esa apuesta desde el punto de vista personal y profesional, Elizabeth? Mira, desde hace más de 23 años estudiando todas las áreas de la medicina tradicional y viendo cómo de alguna forma los médicos por aprendizaje normal, sin términos de juzgar, de alguna forma desmembramos al paciente, ¿no?
Como que el estómago lo trata una persona, el colon otra persona, la tiroides otro lado, la parte neurológica, y como que disgregamos al ser humano. Yo siempre fui muy curiosa en entender el por qué nos enfermábamos. Siempre desde pequeñita me pasaban cosas muy extrañas a nivel un poco, se pudiera llamar espiritual. Yo siempre quería saber cómo un médico pudiera hacer algo que me parecía loco, pero era poder hacer magia con las manos sin necesidad como de tener cierta disgregación del ser humano, tener que tener un aparato, un instrumento o operar, ver qué sucedía ahí. Y ahí es donde me di cuenta, estudiando todo el término de la psiconeuroinmunología y la medicina mente-cuerpo, que el 83.4% de todas las enfermedades son de origen emocional, fíjate lo interesante, ¿no? Y el restante está entre lo mental y lo genético. Pero todo está relacionado con un área de la medicina que se llama la epigenética, es la integralidad del ser, ¿no? Como nuestro cuerpo físico, el emocional, el mental y el energético generan como una fusión, generan un puente para desarrollar una enfermedad o para salir de la enfermedad también, ¿no? Porque somos autogestores realmente de nuestra salud. Entonces es maravilloso ver cómo, por ejemplo, una artritis reumatoidea está completamente relacionada con un proceso de rigidez de tu vida, de rabia, de introspección, y cómo empieza uno a hacer ese viaje en el paciente entendiendo que el hígado se sobrecarga por rabia y que el riñón se debilita en sus minerales cuando tenemos furia y que todos los músculos hacen esto cuando generamos rabia y frustración. Y de ahí se desencadenan enfermedades como la artritis reumatoide, ¿no? Eso a mí me parece eso, digamos, como un descubrimiento, la verdad. Quienes hemos estado como del lado muy tradicional de la medicina occidental, la que así le llamamos, y de alguna manera hemos vivido en carne propia o en energía propia eso que usted está diciendo. Y quiero contarles un poco como esa historia. A mí me sucedió en el momento en que mi hijo está pues gravísimo en el hospital antes de su partida definitiva. A mí me dolía la garganta. Y en efecto, cuando me revisaron en la garganta, pues estaba roja, estaba irritada, pero no era ninguna infección bacteriana, no era ningún proceso viral, no había explicación alguna. Pero yo me enfermé y no pude verlo porque él estaba en un trasplante de médula ósea donde todo el mundo tenía que estar perfecto, no pude entrar durante 2 semanas. Después entendí que algo le pasó a mi nodo energético allí. Entonces yo quiero, ¿qué pasa allí? Si yo estuviera haciendo una consulta como posterior, ¿eso cómo es una interpretación desde lo que usted ha aprendido, Elisa? Es maravilloso porque esto es como un viaje, ¿no? Esto es todo un viaje interior donde el ser humano y el cuerpo humano generan un hilo conductor desde el punto de origen donde generaste ese proceso, por ejemplo, lo que te pasó a ti, que es un dolor vivido en silencio y en soledad porque lo guardas, que es el dolor de un hijo, imagínate, y tener que callar esto para poder apoyarlo, ayudarlo, que bajo un entorno también muy complejo, me imagino, en ese momento. Total, angustia total. Claro, entonces en ese momento tu mente y tu emoción están atentas es a tu hijo y estar apoyándolo y viviéndolo y no comes y no descansas y pasan 24 horas despierta y el cuerpo no siente nada. Pero apenas sucede el deceso, con los días el cuerpo empieza a rebotar y empieza a darse cuenta que estuvo muchos días bajo estrés crónico persistente, bajo ansiedad, bajo tanto profundo dolor que en el cerebro se empiezan a detonar unos procesos muy interesantes que generan un proceso ya de enfermedad a nivel de tu cuerpo. Y fíjate en esta zona del cuerpo que es el tema de la comunicación, el poder gritar, el poder pedir ayuda. Decir, tengo miedo que se me vaya. ¿Sí? Entonces detonas todo un proceso seguramente a nivel de tiroides, qué sé yo, a nivel inmunológico y todo el cuerpo lo representa. Entonces el cuerpo genera un proceso de gritar que estás con dolor, que estás con tristeza, que estás con rabia, ¿no? Por ejemplo, en los duelos también es muy común enfermarse de vía respiratoria. Los pulmones es un órgano maravilloso porque es con el cual respiras, ¿no? Y al respirar, tú trabajas tu mente. Cuando haces ejercicios de respiración, te relajas, te calmas. Pero cuando estás en este agite y con tanto dolor, ya no estás respirando, te estás contaminando y se genera un proceso de duelo interior impresionante. Y así todo el cuerpo empieza a manifestar muy puntualmente y muy sincrónicamente las emociones que has vivido. Ya bien sea atrás, ya bien sea en este momento, o ya inclusive emociones de familia. En la epigenética sabemos que hay muchas enfermedades heredadas emocionalmente por nuestros ancestros y nos las traemos a nuestro tiempo real, ¿no?
Entonces es un viaje interior maravilloso y cuando el paciente logra entrar en ese viaje y entiende el hilo conductor y se reconcilia, se resignifica, usualmente la enfermedad empieza a desaparecer, empieza a entenderse y empiezas a también entender que uno no se puede identificar con el cuerpo, ni con la emoción, ni con la mente, uno no es eso, ¿no? Porque las células cambian todos los días y cada 3 meses tenemos células nuevas, entonces echarle la culpa a esta mujer de hace 3 meses ya no existe, pero tampoco te puedes identificar con la emoción porque la emoción es circulante y tampoco con la mente, entonces al final, ¿qué eres, no? Y ahí es donde empieza la premisa de la física cuántica y de estos maestros budistas y de todas estas personas que nos han enseñado que nosotros somos más allá del cuerpo, la mente y la emoción, somos un espíritu, ¿no? Somos una conciencia, un ser energético que está viviendo un proceso terrenal. Y no me cabe la menor duda. Tuto, dale. Ha dicho tantas definiciones importantes en esta respuesta que uno dice, ¿por qué lado sigo? Y yo quisiera, para cerrar como el primer punto de las enfermedades y las emociones, uno se podría prevenir la enfermedad si conoce la causa y cómo puede uno hacer eso. Porque esa parte no sé si uno la puede desarrollar. Por decir algo, me ha pasado esta situación, voy a tratar de controlarla para evitar enfermarme. ¿Eso también pasa o nos tenemos que enfermar y después entender qué lo generó y ver cómo salimos de esa? Bueno, hay una cosa importante y es que uno no tiene que controlar nada en la vida, ni evitar nada en la vida. Yo sueño mucho con enseñarle mundos emocionales a los niños, que los colegios tuvieran la oportunidad de enseñarle a los niños a manejar sus emociones de chiquitos y a entenderlos, ¿no? Porque las emociones desde la física, ya hablando un poco científico, las emociones es una energía magnética. Las emociones, haz de cuenta cuando tienes una tusa de estas horribles que tú no sabes si te estás muriendo o estás viviendo, pero jamás te mueres, ¿no? Porque es una vaina y horrible. Las guardas en alguna parte de tu cuerpo y el cuerpo lo siente. Entonces es una emoción muy magnética, se rige por la energía del magnetismo. Y en cambio la mente se rige por la energía eléctrica y en cambio las células se rigen por la energía reticular. Entonces, son muchos movimientos conscientes que se generan ahí en el ser humano. Entonces, si uno pudiera desde chiquito enseñarle a los niños a manejar sus emociones, muy seguramente el cuerpo físico no se enfermaría tanto. Si pudiéramos... Curarse con una actitud mental es posible a veces, pero a veces simplemente el ser humano se tiene que ir y la enfermedad es un determinante. No siempre frente a un cáncer, frente a un Parkinson, frente a un Alzheimer, frente a tantas cosas, por más que yo le meta mente positiva y trate de seguir todo, pues llegó la hora de irnos, ¿no? Y lo digo para quitar un poco la culpa, porque a veces cuando uno lee estos testimonios, yo me curé por una buena actitud y digo, ¿será que mis amores que se fueron no tenían buena actitud? Y vuelve este tema de la culpa, ¿no? Y es terrible. Claro, y es que el tema del sanador o del sanar o del curar no tiene solamente que ver con que tu cuerpo se recupere. El tema de sanar también tiene mucho que ver con algo que tenías que soltar, entregar y, y poder de alguna forma restituirse o desencarnar de una forma tranquila, porque es que el morirse no es no curarse, a veces el morirse es sanarse definitivamente, ¿no? Pero se dice desde el budismo, Adrianita, que tú lo conoces muy bien, que hay que hay un porcentaje de la vida que ya está escrita, otro porcentaje de la vida donde te entregan unas herramientas, donde tú puedes modificar y resignificar, y otro porcentaje de la vida donde de alguna forma tienes muchas posibilidades de crearla y hacerla. Pero vuelvo y digo, desde el punto de vista de la sanación, el sanarse no es solamente curar el cuerpo, el sanarse también es entregarse y sanar esa emoción interna o el entregarse al propósito de tu alma, ¿no? Para poder desencarnar, que eso está también muy bien. Y es que el morirse no es morirse realmente, el morirse es abrirse a otro paso y es una nueva forma de vida bajo un precepto donde ya no hay cuerpo, ¿no? Pero la significación de todo esto es que es maravilloso porque estos seres siguen estando, pero a otro nivel de conciencia. Entremos en un tema que me resulta absolutamente fascinante por las propias experiencias que he tenido alrededor de estas manifestaciones. Y es la posibilidad de uno establecer
comunicación con quien creencia, ¿qué pasa desde su conocimiento con la persona que trasciende? Bueno, muy bien. No sé si me están escuchando bien, que te escuché, Carlitos, un poco entrecortado, pero estamos bien. Bueno, yo tengo una experiencia, yo hago una terapia que les hago a los familiares que han muerto recientemente o han muerto hace tiempo sus personas de familia o su pareja. Y hay una conciencia muy interesante y es que podemos hacer contacto con el alma de estos seres que han trascendido. Y para la gente es como aterrador, como decir, ¿cómo así que usted me va a enseñar a hablar con ellos? Yo le digo, no es que te voy a enseñar a hablar con ellos, simplemente vamos a abrir el teléfono y poner el número correcto para que puedas conectarte con esa esencia, porque hay varias etapas en la restitución, que es lo que se llama el trascender al morir, ¿no? Hay varias etapas de la restitución. Y, yo tuve una experiencia muy fuerte con mi padre, murió hace 2 años, y él en sus sueños me dijo cómo iba a morir, a qué horas iba a morir, cómo iba a suceder. Y 2 días después tuve la oportunidad de conectarme con él de una forma que para mí fue impresionante y fue ayudarlo a hacer el paso. Hay un sitio que Adrianita y Carlos, ustedes saben, que se llama el Bardo del Devenir, ¿no? Los bardos, sí señora, Llegan la y teoría de los bardos. Ujú. sí, es como llegar a un aeropuerto, a los gates, y uno dice, ¿y para dónde cojo? ¿Me voy para Alemania? ¿Me voy para Australia? ¿Me voy para Nueva York? ¿No? Y ellos no saben ciertos pasos que hay que hacer. Y me dieron la oportunidad de estar allí. No sé si al escucharme al otro lado estén diciendo esta doctora como que pero fue muy interesante acompañar a mi padre en ese paso y entregarlo a su hogar y entregarlo a esos seres que también lo estaban esperando. Y fue muy impresionante porque fue muy vívido. La experiencia fue casi como estar en ese sitio, ¿no? Con Ujú, decirte que había un ser en ese sitio que me decía, usted no tiene por qué estar acá, ¿usted qué hace acá? Si esto claro. solamente es para estas personas. Y yo, bueno, no sé, pero déjeme estar para despedirme de mi padre, ¿no? Él Sí. muere en Alemania y no pude despedirme de su cuerpo, quedó allá. Entonces, pudiera decirte que es una conciencia a la cual tú puedes acceder, pedir un permiso, un acceso, pero son conciencias que están el correr el velo de la cortina de tu casa. No es una cosa que esté por allá, es un Ujú. espacio muy cercano. No sé si se pueda complementar algo o ustedes quieran decir algo, No, pero para mí es así de clave, qué pena, pero es en esta teoría, digamos, los tibetanos y el budismo tibetano que tanto ha hecho este estudio sobre la muerte desde hace miles de años, pues obviamente se conoce todo el tema del trasegar por los bardos para volver a este ciclo de renacimientos infinitos que es la rueda del samsara. Y hay algo que es el cuerpo la, el cuerpo energético. Es decir, cuando tú mueres, muere este cuerpo, hay una desintegración de los elementos, pero lo que continúa es esa energía todavía muy identificada con ese yo que fue en la tierra y que se acaba de ir. Dicen que hay unos 3 días aproximadamente donde el cuerpo, donde este ser, que ya no está amarrado a un cuerpo, por eso puede viajar, ¿ves? Porque ya no tiene el límite de este cuerpo, entonces es muy probable que mucha gente que dice, el papá murió en Alemania, pero yo lo sentí en el momento que se estaba muriendo aquí en Colombia, es precisamente porque logra viajar, porque está todavía reconstituyéndose, hay como desmayos, vuelve y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso que todo el mundo dice, recoger los pasos, yo lo sentí, sentí su alma, me dio un mensaje, pues es eso, ¿no? Doctora, es el cuerpo energético que todavía está allí y por eso el momento de la muerte es tan vital, debe ser tan sagrado, debe ser ojalá en la medida tan preparado y los días posteriores, y por eso todas las tradiciones hacen las velaciones, los 3 días en el piso, o sea, lavar el cuerpo o cremarlo, todos estos rituales tienen que ver porque la humanidad ha entendido desde muchos siglos atrás que no somos este cuerpo, que somos mucho más. mucho Y más. yo creo que, exacto, y la muerte, y en la muerte sí que lo entendemos, o sea, hay un continuo mental, sin principio ni fin, decimos desde el budismo, ¿no? Sí, y habrá muchas cosas que no podremos saberlo todavía, pero fíjate, ya hay un premio Nobel, el doctor Pomponin de Polonia, que ya sabe y ha descrito muy bien todo esto de los temas de los fotones gemelos. Ajá. Él ya está hablando que nuestra trascendencia energética puede conectarse. Si yo estoy aquí en Colombia, me puedo conectar contigo en Cali, me puedo conectar en España, y por eso es que las sanaciones a distancia también obran un proceso terapéutico, y cómo también esta conciencia de lo que llamamos los elementales de las personas que se van también pueden conectarse, porque hay una frecuencia de conciencia, hay una rejilla energética que todavía enlaza
y conecta y unifica todo lo que somos. Y ahí es donde uno dice es que todos somos parte de una sola Cierto, alma, ¿no? De un cierto. todo. Y ya la ciencia está hablando de los fotones gemelos, y ya la ciencia está hablando del ADN como inspiración en la conexión de la frecuencia de luz en tu cuerpo y cómo tú puedes modificar el ADN. Y ya la ciencia está hablando de cosas que los médicos tradicionales chinos, la medicina budista, la medicina tibetana y ciencias milenarias hablaban esto hace tiempo, pero desde otro concepto. Y ahorita nos sorprende mucho ver cómo los neurocientíficos ya empiezan a comenzar a hablar que todo está interconectado, ¿no? Ujú. Entonces no ha sido descabellado entender todo esto. Lo que pasa es que estamos todavía muy lineales y racionales, ¿no? En entender que nos identificamos con el cuerpo, la emoción y la mente, y realmente eso es lo que menos es lo que menos somos, ¿no? Realmente. Creo que tiene cerrado el micrófono. Tuto, ábrelo. A ver. Ahora Listo, ahí sí, sí. Ahora sí. eh, los médicos están como muy en esta línea, no todos obviamente, pero han contribuido mucho porque de alguna forma siempre el médico ha generado credibilidad, y cuando uno escucha, digamos, un médico de su trayectoria, cuando uno lee a Joe Dispenza y cuando uno ve al mismo, bueno, una serie de médicos que empiezan a validar las posibilidades de... Yo me quiero volver a un punto. Usted dice a uno que podemos tener como un don y tenemos la oportunidad de comunicarnos. Eso digamos que es una mirada, y uno dice, pues fue el regalo del universo, fue Dios, tengo una responsabilidad frente a este tema. Pero frente a preparar, ¿quiere decir que cualquier persona podría hacer esto? Sí, Se me claro, todos cayó. tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades de trascender y de conectarnos, ¿no? Lo que pasa es que debemos despertar. Realmente este es un tema de despertar de conciencia, de despertar a nuevas cosas. Yo me sentía, y sin pretender juzgar para nada, porque yo soy muy partidaria de estar con la medicina tradicional y la no tradicional y todas estas fuentes, que tenemos que hacer un puente entre las dos ciencias. Pero la medicina es como si fuera un frasquito pequeñito, ¿no? Como esa copita de vino que tienes ahí, Adrianita, ¿no? Y afuera hay todo un mundo, ¿no? Todo un mundo que podemos empezar a experimentar, los médicos, los terapeutas y todas las personas. Y todos, como tú sabes, Adriana, Carlitos, tú, no sé si Joaquín, pero todos tenemos unos dones y unos talentos que estamos explorando, estamos sintiendo, y cada una de las personas puede desarrollarlos. A mí me sorprende mucho los niños cuando hacemos talleres intuitivos en ellos. Ellos son unos canalizadores impresionantes, y ellos hacen una conexión con la tierra, con la madre tierra, de una forma que es increíble cómo ellos pueden entender y saber qué planta te sana para la tos, qué planta intuitivamente es para relajarte. Eh, Esto lo podemos desarrollar todos. Yo sí estoy completamente convencida. Hay una pregunta acá en el chat, la formula Marisabel Velasco y dice, ¿parálisis del sueño también tiene que ver con las emociones? Ella explica un poco que estaba como dormida, pero estaba todavía sintiendo, pero no se podía despertar. Eso que uno no sabe cuál es esa dimensión entre el sueño y la realidad, pero es tan vívido que uno dice, ¿qué me pasó aquí? Sí, claro, y fíjate que yo no sé si ustedes leyeron alguna vez Lobsang Rampa, ¿no? El Sí, maestro hindú Lobsang Rampa, que hablaba del cordón de plata, el hilo de plata y de el hilo la... de raja. se me acaba de olvidar cuando uno se... ¿Cómo es? Es experiencias extracorpóreas, Sí, sí, pero eso evitación. el desprendimiento cuando uno hace una, se me olvidó la palabra. Entonces a veces cuando estamos dormidos empezamos a tener una profunda sensación que estamos en fase REM del sueño, pero estamos despiertos, pero no podemos mover el cuerpo, pero entonces ¿dónde estamos? ¿No? Ajá, El ajá, desdoblamiento que hablaban ellos, ya me acordé, ¿no? ajá. Puede estarle sucediendo a ella un poco esa sensación perceptiva que se está desdoblando intuitivamente, inconscientemente del cuerpo, y da susto, no le da susto. A mí me pasaba mucho esa situación, y yo decía, Dios mío. Entonces es un desdoblamiento inconsciente que tenga que ver con las emociones. A veces
puede suceder que las personas que tienen estas parálisis del sueño puedan estar presentando una cosa que se llama la evasión del enfrentar un proceso, un problema. Prefieren evadirse de alguna forma emocionalmente para no enfrentar el proceso y eso también es inconsciente. Pero siento mucho profundamente que aquí hay un tema mucho más profundo y energético, intuitivo. Ella, hay que preguntarle si ella practica yoga o practica alguna de estos métodos que pueden estarla llevando a ese proceso. Desde su conocimiento, ¿hacia dónde vamos? Yo tuve la oportunidad de estar en un taller con usted, en una consulta con usted además, también en un taller. Y en esa consulta yo tuve la oportunidad de hacer un viaje que me llevó a unas dimensiones insospechadas para mí, que lo asumí como real además, donde incluso hablábamos de una posibilidad de llegar como a un sitio donde casi que se concentraba la espiritualidad. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con esa energía que le prestamos a este plano y a este cuerpo? ¿De dónde viene y para dónde va desde su conocimiento? Imagínate, esa es una pregunta muy profunda, pero ¿de dónde venimos? Venimos desde la misma esencia y desde la misma fuente de lo que llamamos el alma. Todos venimos como de un mismo hogar, se pudiera decir, y empezamos a tener experiencias vivenciales a nivel terrenal o a nivel de otras cosas, ¿no? Aquí podemos tocar temas que para la ciencia es muy complicado entenderlos, pero hay hay razas, hay otras conexiones que tú puedes hacer con seres entre comillas, poder decir de otros planetas o hablarlo escuetamente lo podemos decir, pero de lo que se ha observado, investigado y de los que han hecho un proceso meditativo y los que nos hemos conectado de alguna forma en procesos elevados de conciencia, como te pasó a ti, seguramente Adrianita, no sé, a Joaquín, nosotros encontramos que hay toda una unificación en el alma de cada persona, venimos de la misma fuente, ¿no? Pero tenemos experiencias diferentes en la vida. Yo veo al ser humano como si fuera un diamantico en bruto y cada vez que tenemos una vivencia estamos puliendo una faceta, vamos puliendo otra, entonces tenemos que aprender del miedo, entonces tenemos que aprender de la espiritualidad, del juicio, lo que sea. Y a medida que tú pules cada faceta, la energía del alma empieza a generar luz hasta que generas y llegas al proceso del diamante perfecto. Y ese diamante perfecto de alguna forma es la conexión integral con los procesos del propósito que tiene tu alma en este momento aquí, en la tierrita, ¿no? No sé qué nos tocará después. Okay. Hay un tema que a mí me ha apasionado, o dos temas que me han apasionado, y siempre se lo he dicho a Tuto, Tuto, ¿cuándo traemos a alguien que nos hable de este tema? Uno, los niños que recuerdan vidas pasadas. Dos, las experiencias cercanas a la muerte. Cosas absolutamente maravillosas y sobre todo asumidas desde investigaciones de corte científico. La Universidad de Virginia con su Instituto de Estudios Perceptuales. No estoy hablando simplemente de charlatanería o de cosas que a veces la gente dice, quién sabe qué, por dónde se metió. No, estamos hablando de investigaciones científicas de un rigor impresionante. Un Ian Stevenson que empieza sin llegar a conclusiones, porque son científicos, pero sí tienen el método de observación científica y empiezan a decir cómo esta serie de niños de distintas partes del mundo logran relatar una vida que después nosotros constatamos y eliminamos cualquier tipo de vínculo que hubiesen podido tener, que fueran amigos, vecinos, alguien le contó, o sea, se hacen todos los tipos de chequeos rigurosos científicos y lo que dan es, esta persona relata una vida de alguien que existió, unas historias y un día les recomiendo lean a James Leninger, Soul Survivor se llama en inglés, es como el alma sobreviviente. Es una cosa impresionante de un niño que empieza a tener unas pesadillas, que su avión, que se cae en un avión que se está quemando y empieza a relatar y decir es que yo me morí, a mí me bajaron los japoneses, yo estaba en Natoma Bay. Bueno, sus padres hacen toda una investigación y logran llegar a quién fue ese niño antes y lo juntan con su hermana y el niño logra reconocer y una cosa que uno dice, explícame tú, si ahí no hay conexiones, ¿cuál es esa explicación? No sé, doctora Bateman, pero para mí son a veces constataciones de que las almas se reciclan. Estas personas o estos niños que recuerdan vidas pasadas, generalmente la vida ha sido de una muerte traumática. Nos quedó quietica Adriana. Bueno, pero entonces, ¿cuál es su opinión frente a esa posibilidad de estos niños que tienen esa cercanía, doctora, con esas vidas anteriores? Pues fíjate que yo siento, yo no sé si Adrianita ya está escuchando ahí que se nos quedó,
como congelada. Yo siento que todos podemos hacer esas conexiones con esas, para la ciencia, supuestas vidas pasadas, pero tienen una connotación absolutamente importante en la terapéutica o en las medicinas que nosotros trabajamos, porque realmente hay una memoria. Hay tres fuentes de información. Una que es la memoria celular epigenética, que traen los pacientes o que traemos todos, porque nosotros traemos... ¡Ay, se nos fue Adrianita! Seguimos charlando mientras o la esperamos. Sigamos, vamos siguiendo, tranquila. Me da pesar porque ella quería oír el tema. No, puede ver la grabación porque además estamos en vivo por Facebook, por YouTube y en Bueno. las dos partes queda la entrevista y si no le contamos, pues yo seguro que la va a ver. Ahí ya está entrando. Ay, ya está, yo no quería que no estuvieras. Hola, hola, Ya. creo que ha estado terrible el internet en casa, en todo lado. Bueno, yo vivo en Jamundí y hay tormenta eléctrica en los alrededores y cuando hay tormenta eléctrica, pues esto se vuelve terrible. Estamos todavía al aire, ¿cierto? Claro, y además Elizabeth no ha querido responder hasta que volvieras. Ay, bueno, no, entonces para mí es simplemente que me ayudes en esta constatación, porque digo, a ver, dame una explicación para esto, para estas vidas que digo, pero ¿cómo es posible? Es que fíjate que no solamente los chiquitos pueden acceder a esos archivos de supuestas vidas pasadas, como dice la ciencia, pero que para nosotros los que hacemos medicina de conciencia tiene una relevancia importantísima. Yo he tenido muchos pacientes con enfermedades y unas cosas de pánico rarísimas y nos remontamos a la terapia regresiva reconstructiva y encontramos unos procesos antiquísimos donde encontramos la respuesta, ¿no? Que ahí es donde viene el tema de los archivos akáshicos, los archivos epigenéticos. Entonces, desde la ciencia hay una memoria celular epigenética que nos puede traer informaciones de mucho tiempo atrás, ¿no? Acuérdense que la epigenética es toda la historia de nuestra ancestralidad y se remonta a millones y millones de años y por alguna razón esa memoria se despierta en un proceso a nivel neurológico o neurofisiológico y nos muestra qué está sucediendo. Y los que hacemos terapia regresiva hemos encontrado unos enlaces maravillosos y entonces podemos hablar con un psiquiatra que nos diga, pero es que eso puede ser una intención que está haciendo el paciente desde la mente. Puede ser de pronto una película que vio cuando chiquitico y lo remontó a esa vida pasada, o puede ser alguna cosa de un libro que le leyeron. Entonces, la respuesta bajo los científicos es decir, ¿y qué importa si es una imaginación? ¿Y qué importa si es una película? ¿Y qué importa si es una vida pasada? Porque al final estás resolviéndole al paciente su proceso físico, emocional o mental. Pero desde la epigenética sabemos que hay archivos del pasado que son absolutamente relevantes y los niños, ¿por qué encuentran esta información más fácil? Porque ellos llevan muy cortito tiempo y tienen una mente mucho más limpia. Nosotros ya llevamos años de creencias, conceptos, libros de gente que nos dice que esto no es por ahí, que sí es por ahí. Los chiquitos apenas tienen una memoria. Yo me acuerdo, mi hija en un momento a los 5 años me contó por qué me escogió de mamá y de dónde viene ella y por qué yo estaba de segundas en la fila y no escogió la primera señora, que le caí yo mejor, ¿no? Y por qué me escogió y me contó una historia maravillosa después de una meditación. Entonces, yo pienso que los niños tienen una afinidad lindísima de conectarse con eso, pero todos podemos acceder a esas vidas pasadas. Y no solo a las pasadas, ya estamos investigando las vidas paralelas. ¿Qué son cuáles? Esas sí no las conozco, las paralelas. Las vidas paralelas, ya desde el plano de la física cuántica y desde la física pura, ya los científicos te dicen, no solamente hay un presente y hay un pasado y hay un futuro. Como Dark. Una paralela. ¿Ah? Ajá, ajá, como la propuesta narrativa de Dark, la serie de Netflix, que es por allí. Ajá. Claro, entonces tú puedes también, yo tuve una experiencia muy linda con una paciente que tenía una enfermedad rarísima. Y cuando entramos al proceso terapéutico encontramos que estaba bajo una vida paralela porque ella se veía bajo, le hacía yo buscar un periódico y que leyera la fecha y estaba dando la fecha a hoy. Yo no entendía hasta que después dije, esto es un archivo de vida paralela. Y resolvimos ese archivo de esta mujer análoga que está ahí y la enfermedad va desapareciendo. Eso fue muy interesante. Entonces todavía bajo la ciencia y la conciencia hay mucho que estudiar, pero sabemos que tenemos una cantidad de dimensiones que podemos empezar a investigar y a conectarse. Y referente a lo que preguntabas de los procesos de conexión con la muerte, evidentemente, para los científicos es que tú haces un proceso de dopaminérgico, opiáceo, que te lleva a ver que el túnel de la luz y que entras en un éxtasis como si estuvieras fumándote un cachito de marihuana.
¿no? Y entras en esos procesos ampliados de conciencia, pero cuando lo ves desde el punto de vista espiritual y lo que estudiamos, realmente si hay un paso de desprendimiento desde este cuerpo físico y acceder a ese otro espacio donde puede que sea muy parecido acá, no lo sabría, pero, pero se viven cosas muy interesantes a los que podemos ver. Inclusive la gente en coma puede ver a sus familiares charlando, pensando, los pacientes en coma van y caminan, ¿no? Y después echan los cuentos y la gente dice, pero si estaba muerto y y dijo todo lo que había pasado en otros sitios, impresionante. Claro, entonces ahí es donde uno define que si realmente yo veo esto como si fuéramos 4 hologramas, ¿sí? Te ves ahí, Carlos o Joaquín o Adrianita, el cuerpo físico este, celular, denso, pero hay un cuerpo emocional que se proyecta, un holograma, y un cuerpo mental que se proyecta, y un cuerpo astral que se proyecta, y hay una cantidad de cuerpos en holograma, dependiendo de su densidad o de su sutilidad, podemos acceder a ellos. A veces hay que acceder al emocional para curar esta cosa, quitar esta emoción. A veces debemos acceder al astral porque desde ahí se gestan muchas enfermedades. Y el último que se enferma es el físico, fíjate. Imagínate. Uh-huh. Es maravilloso esta conversación, sobre todo porque estoy seguro que muchas personas que nos están viendo hoy, en algún momento de su vida han tenido algunas situaciones a las que no han podido encontrar la explicación, pero además no se atreven a decirlas. Digamos que desde cuando yo empecé este camino de conocer, pues también he descubierto personas, por ejemplo, quienes presienten situaciones que se van a presentar a futuro, son evidentes. Una amiga, por ejemplo, siente que ella no sueña, sino que vive el sueño. Y entonces cuando hay personas que en algún momento intuitivamente podemos sentir la energía de la persona que está allí y saber cómo es su vibra, que dicen ahora, empieza uno a decir, con todas estas revelaciones, con este apoyo de la ciencia, como el que usted plantea, usted es una profesional estructurada que está basada en su conocimiento y en su estudio, uno como que empieza a tranquilizarse y empieza a bajarle a esa tensión de pensar, estoy loco, Loco. o una frase que además el otro día la decía Silvia Corso, yo también la he acuñado, es el tema de salirse de ese closet espiritual y poder decir, mire, yo creo en una energía superior, yo he podido establecer comunicación con personas que han trascendido, yo he podido salir de aquí y gracias a un viaje que me llevó la doctora Elizabeth, pude llegar a unos niveles de espiritualidad distintos, puedo presentir cosas, puedo hablar de esas situaciones y entonces el mundo te empieza a decir, bueno, ¿y este de dónde acá empieza a pasarle cuando era tan corriente? Nosotros queremos seguir siendo corrientes, queremos seguir viviendo dentro de la cotidianidad, porque eso es importante, pero en el fondo también un tema como de valentía, de poder uno decir si esto está pasando, pero a veces no logramos todas las explicaciones posibles. Pues yo, esto no es una pregunta, esto es una reflexión en la que quiero que usted me acompañe, doctor. Sí, mira que yo ya a este tiempo, a este momento, yo ya no me pregunto esas cosas, ¿no? Yo Okay. como que las vivo, yo digo, es así, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando ves a un paciente que empieza a hacer estos saltos cuánticos es que hacen un cambio tan rápido, físico, emocional, que uno dice, vea, ¿no? Las cosas son, no las cosas debemos investigar qué son o para qué son, ¿no? A veces en este momento de la vida ya nada es juzgable, ¿no? Realmente sí. Si estás parado desde la racionalidad y sigues en tus conceptos tradicionales, está bien también. Y si ya quieres investigar un poco más y tienes estas vivencias, también es maravilloso. Creo que cada persona está en su proceso, ¿no? De vida y está en su entendimiento y es absolutamente está absolutamente bien, está muy bien, ¿no? Porque a veces forzar a ciertas personas que te oigan, que te escuchan, es forzar un proceso de vida que en ese momento no está preparado, ¿no? Uh-huh. Y los que están preparados, qué maravilla poder hacer una terapia como la que hicimos contigo, que fue conectarte con tus maestros espirituales y poder entender que estamos guiados y acompañados. Y qué importa que te digan que es tu mente, tu dopamina y tu opiáceo del cerebro que te hace ver ángeles, no importa, está bien también, creo que está muy bien. Pero lo importante de esto es capitalizar todas estas cosas tan maravillosas que a veces nos cegamos, nos tapamos los ojos mucho y nos perdemos de unas vivencias, de unas experiencias maravillosas, ¿no? Hace poco. Sí, dale, doctora. No, 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 sí, sí. no, hace poco tuve la experiencia con la doctora Bach
de Australia, cómo ella empieza a sacar los sonidos de las flores y de las plantas, ¿no? Y cómo empieza a generar esa comunicación con ellas cuando uno puede comunicarse desde el corazón, pero ella ha hecho los experimentos y realmente emiten sonidos y cuando le cortas una hoja uno escucha el ouch, ¿no? Y cuando le pones alguno de estos cosos, ¿cómo se llama? Los fumigantes, ellas se opacan y se sienten y cuando las arrancan, ¿no? Entonces me pareció muy interesante ver, por ejemplo, esa investigación, ¿no? Y la investigación de las raíces de los árboles, cómo van comunicándose entre todos para poder decir que va a haber un terremoto, que va a haber un cambio de clima. Todavía estamos muy dormidos para poder entender que somos una integralidad, todos somos uno. Cuando a mí me dicen que no creen en eso o que puede haber más mundos, otras vidas, yo les pregunto de algo que le escuché a un maestro y que me encanta. ¿Qué puede pensar el arácnido o qué puede pensar estos bichitos que están en tus cejas, que están en tu piel? ¿De dónde viven ellos? Ellos no tienen conciencia de que tú eres este ser y eres esta complejidad envuelta en otro mundo. Y digo yo, ¿qué seremos nosotros en este universo? Pensando que el universo se remite solo a esto que vemos y tocamos y creemos racionalmente. O sea, definitivamente no, es imposible. Hay otro tema que me encanta que creo que hace parte de sus conocimientos y usted arrancó la charla diciendo cómo en esto de ciencia y conciencia es posible entrar en procesos curativos donde no se interviene al paciente, quizás cortándolo, quizás arrancando, sino con las mismas manos. Y caemos ahí en el Reiki. A mí eso siempre me ha parecido una cosa maravillosa. Es más, me regreso a todas esas historias que han hablado de quien curó y levantó muertos y curó leprosos y fue con sus manos y digo, por supuesto que es posible. Pero no solo de un ser tan maravilloso y tan especial y un maestro de existencia como lo pudo ser Jesucristo o tantos otros, sino porque creo que nosotros mismos, y creo que ese ha sido el mensaje de todos estos maestros, es que todos llevamos esa posibilidad adentro porque emanamos de la misma fuente, porque esa divinidad está adentro de nosotros. El Reiki para mí, y que creo que usted lo practica, es una cosa maravillosa, pero siempre me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Hay una energía mía que cura una energía de otro? Pues mira, yo hace muchos años que comencé ese camino con el Reiki, me pareció una herramienta tan linda. Y el cómo tú puedes ser un vehículo de alivio, un vehículo de bienestar en el cual tú no sabes si el paciente va a mejorar o no, ¿no? Uno tiene que desapegarse en ese momento al resultado, pero a medida que empecé como a investigar y a ver a la medicina tibetana y empezar a profundizar cómo estos maestros hacían sus procesos terapéuticos, me di cuenta que todo está relacionado en algo muy lindo y es que tus manos son las proyecciones de tu corazón y tu corazón es tu proyección de tu conexión espiritual y la conexión espiritual está conectada con esas instancias que son muy sutiles, que no las vemos a la luz de los ojos, pero es la energía del alma que se proyecta en un proceso curativo y que ni siquiera eres tú el que está obrando el proceso de sanación, sino es una energía fuente que se emana a través de tus manos, de tu intención de pensamiento y el enfoque donde la lleves. Por ejemplo, a mí me explicaban mucho los maestros tibetanos y me decían, no hay nada peor que un sanador inexperto, es mejor un cirujano recién salido de la universidad. Imagínate la ¿No? responsabilidad. Porque es que estás manejando muchas fuerzas al tiempo. Yo no entendía eso. Yo decía, pero ¿cómo así? Claro, estás manejando tu energía de pensamiento direccionada, enfocada hacia una persona, pero estás manejando energía eléctrica, energía magnética, energía cuántica que está generando todo un proceso alquímico. Para mí la sanación y la postura de las manos es algo tan sagrado y que no necesitas ser un médico terapeuta, pero sí tienes que tener una mente en tiempo presente, una pureza de móvil y un corazón gigante para que eso que estás enfocándote, la dirección de la energía la lleves con una impersonalidad tan maravillosa que te desapegues al resultado y puedes ver unos milagros increíbles. Bueno, pasemos del Reiki a la meditación. Yo creo que en mi caso la meditación fue como mi cura a muchas situaciones de mi vida. Alguna vez, y ya lo he dicho en este programa, un monje decía en Tailandia, meditar es medicar. Y eso me parece muy profundo. Usted medita, tiene unos espacios de meditación donde se unen varias personas.
primero que quisiera empezar por allí, esta meditación colectiva, esta meditación Se te va un poquito. justo además, sí, es que ahí, o sea, como el efecto de la meditación. La pregunta, si la meditación colectiva. O sea, ¿cuál es la importancia de meditar en grupo y cuál es la importancia en sí de la meditación? Primero, hay algo que se está investigando que se llama la masa crítica. No sé si lo han oído y hay varios investigadores neurocientíficos e investigadores que estudian animales en el planeta que dicen que cuando el 1% de una población o de un barrio o de un país o de una zona tienen un trabajo constante de aprendizaje de cualquier cosa, ya bien sea orar, meditar, rascarse el brazo, comer frutas, abriendo el bananito, por ejemplo, si el 1% de esa población hace el efecto de aprender y de conectarse con esa información, el 99% restante genera el mismo patrón de aprendizaje sin estar ahí en vivo. Por ejemplo, eso fue lo que sucedió en Madagascar con los chimpancés. Ellos no sabían cómo coger ciertas frutas y no las pelaban ni nada y empezaron a generar un aprendizaje en ellos. Luego en todo el mundo empezaron a replicarse estos que abrían el banano y se comían lo de adentro y usaban las hojitas para otra cosa. Entonces, el meditar en grupo, el meditar al unísono, el generar esa masa crítica con un propósito, con un enfoque y un direccionamiento, hace que se genere todo un entorno de meditación. Entonces, estas meditaciones que yo hago son meditaciones para sanar, no son de relajación. Y lo que hemos visto es que cada persona que se ha unificado en meditar en grupo está generando todo un campo magnético de relajación, de cambio, de que está mejor del miedo, que se ha recuperado de la ansiedad, que se le quitó un dolor. Entonces estamos generando un propósito de masa crítica alrededor de esto. Cosa que en tu casa, aunque tú no medites y tu esposa está meditando, tú entras en calma y tú no entiendes por qué, y de pronto los perritos y de pronto los niños empiezan a tener un comportamiento diferente, estás generando todo un campo electromagnético de ejemplo, puede ser, qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el meditar. Y el meditar, tú sabes que es un proceso de respiración, de visualización y de tiempo presente, de estar en presente. Y de movilización de energías, además, ¿no? Muchísimo. Sí, y por eso la postura, digamos, para quienes estamos en meditaciones de estilo budista y tibetano, el tema de la postura es muy importante porque tiene una relación con las energías. Es decir, de acuerdo a eso nosotros tenemos miles, dicen algunos hablan de millones de canales energéticos, llamados los nadis, por donde viajan los pranas, que son los vientos de energía. Luego la postura que uno adopta es una postura que te facilita el flujo de energía para que tú conectes con tu sabiduría y con la mente y pueda fluir más esto de concentrarse y de poder meditar de una mejor manera, ¿no? Claro. Y por eso tan chévere las visualizaciones cuando uno empieza a encender los chakras, se hace todos unos ejercicios de que el pensamiento esté vinculado a la energía y al movimiento de los vientos energéticos al interior. A mí me parece que eso es mágico y es la forma de uno como que casi abstraerse de este mundo burdo y entrar en un profundo viaje interior muy sanador, la verdad. Claro, y acuérdate que el cerebro hace lo que tu pensamiento dirige. Entonces, él no entiende chistes, ¿no? Le dices, estoy gorda como una ballena, a los 3 días está 3 kilos más, ¿no? Estoy más fea que un poco y al otro día estás con ojeras, horrorosa. El cerebro hace caso de lo que tú dices, de lo que piensas. Y así entonces, lo han dicho los neurocientíficos, pues que es parte de... A mí me llama mucho la atención y creo que es parte de esta charla que habíamos iniciado con usted, de cómo la ciencia se ha acercado a estas, llamémosle, prácticas contemplativas, usando, digamos, un mensaje de Alan Wallace, que es un científico y es también un monje budista. Él acuña esto de prácticas contemplativas porque no solo tiene que ver con esa tradición budista, sino que las hay desde el cristianismo y las hay desde tradiciones de muchísimos años, muchísimos siglos atrás. Y cómo ese conocimiento de las prácticas contemplativas ancestrales empieza a encontrarse ahora con la ciencia y cómo se abren a tener diálogos. Yo la verdad es que saludo mucho eso, porque creo que la humanidad en algún momento cayó en decir quién tiene la razón, ciencia o religión, ciencia o espiritualidad. Y hoy lo que estamos viendo es, no, ahí hay complementos, ahí hay diálogos, ahí hay coincidencias que creo que nos abren, y parte de lo que nosotros hacemos en este programa es porque estamos convencidos de que esa es una vía importante, doctora, y creo que usted es un ejemplo de cómo logra estos saberes integrarlos, ¿no?
Claro, a mí me tocó hace unos años coger a uno de mis amigos que amo, neurólogo, y le dije, venga, présteme un electroencefalograma, préstemelo. Venga, y mídame toda esta gente que llega antes de la meditación. Me dice, usted no hable tanta carreta, que es que esas son cosas de hippies, usted es hippie. Yo le dije, venga, présteme el electro. Entonces, vimos 5 pacientes antes con sus procesos emocionales, con lo que venían. Los pusimos a meditar, pero los estábamos midiendo todo el tiempo, ¿no? Electroencefalográficamente. Cuando ven los cambios en la frecuencia que daba el electroencefalograma y en el electrocardiograma, también porque les pusimos también procesos con el electrocardiograma, y los cambios fueron monumentales. Y ahí fue donde la ciencia empezó a decir, un momentico, toda esta gente que se sienta, ¿no? Y empieza a respirar y que está en los parques, ¿qué es este efecto tan extraño que están haciendo? Y ahí es donde empezaron a medir los neurotransmisores del cerebro, qué pasaba cuando respirábamos, cuando estábamos en quietud, en visualización. Se estimulan zonas del cerebro que empiezan a generar dopamina, serotonina, melatonina y todos estos neurotransmisores de la relajación y el placer, y empiezan a ver no solo esos efectos a nivel emocional, sino después empiezan a decir, oiga, se les están quitando dolores, pero además los colon irritables están mejorando, pero además las células cancerosas están deteniendo, ¿no? Y solamente con un proceso de respiración consciente. Entonces, gracias a Dios, todos los médicos nos estamos ya casi que interconectando en esta información. Imagínate, eso es maravilloso. Estamos en un momento único para nosotros con todo lo que está pasando alrededor del COVID-19 y la pandemia. Y las personas están tratando de buscar respuestas o de buscar experiencias que les permitan encontrar la calma, encontrar la tranquilidad en el encierro, en el temor, en todas esas situaciones que se están viendo ahora que ya todos las conocemos. ¿Usted cómo trabaja esos temas hoy con sus pacientes, doctora? Pues mira, cuando entramos a pandemia, lo primero que pasó conmigo es que entré en pánico, ¿no? Lo que nunca. Y muchos entramos en pánico y quedamos quietos como una semana. Todo el mundo quedó como, ¿no? Y tengo deudas y tenemos esto y para pagar el colegio y para todo esto. Todo el mundo entró en un pánico terrible. Casi nadie pensó al principio en el bendito virus, ¿no? Sino pensaron en lo que va a pasar con nosotros en este proceso. Ahí fue que se dio la oportunidad, o por inspiración, o qué sé yo, amanecí un día y dije, vamos a empezar a hacer meditaciones con la gente, en vivo y en directo, para que baje esta sensación tan abismal de pánico. Y el pánico sabemos que baja el sistema inmunitario, ¿no? Y el sistema inmunitario, cuando se baja, estamos expuestos a cualquier cosa, no solamente al COVID, sino a cualquier bicho que está en el medio ambiente. Pero también empezamos a entender que el COVID es un cuerpo biológico, que aunque hayan teorías de lo que fuere, es un cuerpo que fue manipulado emocionalmente y fue un cuerpo vivo que fue manipulado biológicamente. Entonces también tenemos que entender que de alguna forma, y les va a parecer muy loco, la frecuencia del COVID la hemos medido y la frecuencia del COVID es una frecuencia bajísima. Hablando ya de frecuencias, ahorita les cuento cómo maneja uno las frecuencias. Y es una frecuencia de miedo. Todos los pacientes que les da COVID entran en unos pánicos, una sensación como a morir, una tristeza. La temperatura que ellos sienten es helada en el cuerpo, y no es que estén con temperatura fría, están con fiebre, pero la sensación es de tener hielo en el pecho, más sumados otros síntomas acá. Entonces, ¿qué hicimos con este tema del COVID? Fue subir frecuencia vibratoria, llevar a la gente a que esté en estados de tranquilidad maravillosas. Al estar en estados de tranquilidad podemos subir la frecuencia vibratoria emocional, y al subir la frecuencia vibratoria emocional, los pacientes empezaban a mejorar mucho más rápido del COVID. Inclusive tengo pacientes que están en cuidado intensivo que han venido mejorando bajo técnicas y terapéuticas como la sanación a distancia, y llevarles frecuencias de sonido que les relajen, meditaciones que les tranquilicen. Y entonces esto nos ha mostrado de nuevo que cualquiera de estas informaciones tiene un origen mental, luego emocional, y luego pasa al físico. Fíjate lo curioso. Porque nuestros ancianos están muriendo de muchas cosas, que están solos, porque estamos generando un distanciamiento absurdo también con ellos y están bajando su frecuencia emocional. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, Carlitos. El audio, tienes que prender el micrófono. Ya. Sí. Aquí lo prendo ya, aquí lo prendo. A ver. Nos están preguntando cómo siguen sus meditaciones.
Nos Y que, preguntan cómo pueden hacer las meditaciones y a qué horas y cómo las hace usted. Mira, las estamos haciendo los martes y jueves a las 8 de la noche hora Colombia y 7 de la mañana los miércoles y viernes hora Colombia. Por Instagram y por Facebook las estamos desarrollando. Se está vinculando muchas personas pues de todas partes del mundo. Entonces tenemos 4 días de meditación a las cuales pueden acceder, ¿no? por Y las redes sociales, por tus redes estamos sociales. por las redes sociales mías y estamos abriendo, la gente ya está pidiendo querer ayudar a otros, entonces vamos a abrir un grupo de sanación de personas que quieren ayudar a sanar. Y estamos abriendo esto porque todos los días de 4 a 6 de la tarde estamos haciendo sanaciones colectivas para las personas que quieran, ¿no? De personitas que están enfermas en la clínica o de que están enfermas en casa, física, emocional. Y pues han habido unos resultados muy interesantes. Vamos a robarle un poquito, unos minutos más porque hemos tenido tanta interrupción que no sé si nos podemos extender un poco y creo que hay tantos temas. Así que con la venia de todos ustedes, sírvanse una copita de vino y seguimos charlando un ratito más. Hay un tema, usted habla ahora de las vibraciones y la relación con el sonido. Los mantras son vibraciones, es decir, cuando uno hace mantras y yo escucho los mantras tibetanos, una voz muy grave, que la verdad parecen más sonidos, los cuencos tibetanos también. Tiene que ver con el tema del sonido y lo digo además porque también desde la medicina tibetana el momento de la muerte es un momento donde se describe también con sonidos, con visualizaciones y con sonidos. Entonces, creo que no es independiente, ¿no? No, para nada. Además, tú sabes que lo primero que se desarrolló en el ser humano, que se desarrolla cuando llegas aquí a la barriguita de la mamá, es el oído y lo último que se va es el oído también. Entonces, hablando de frecuencias y vibración, todo es frecuencia realmente, ¿no? Este celular tiene una frecuencia vibratoria, la fruta tiene una frecuencia vibratoria, todos tenemos una frecuencia. Se dice, y no es para nombrar números en específico exactos, pero la analogía es que la Tierra tiene frecuencia vibratoria de 0 a 25 Hz, de 25 a 50 y de 50 en adelante, y así somos nosotros. Cuando estamos en frecuencia vibratoria más bajita de 25 Hz es cuando nos atracan, nos echan novio, fuera de eso entonces nos quedamos sin puesto y fuera de eso nos sale acné, ¿no? Estamos con una frecuencia vibratoria tan baja que empezamos a vincularnos con todo lo que es disarmónico. Frecuencias medias de 25 a 50 es el normal de la gente, a veces se entristece, se pone fúrico, pero está contento, pero vive normal. Y las frecuencias más altas son las que tienen los meditadores, las personas que oran, porque la oración también tiene una frecuencia, y la gente que se está trabajando frecuentemente sus emociones. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es mejor, estar en frecuencia vibratoria baja o alta? Esa es una pregunta. Y segundo, hay frecuencias de sonido que tienen frecuencias bajas, medias o altas. También hay colores que tienen frecuencias bajas, medias o altas. Y todo eso hace y nos hace entender que todo tiene frecuencia y todo tiene vibración. Una mesa tiene frecuencia y vibración, las moléculas vibran de una forma más densa. Por eso en medicina budista o medicina tibetana se dice que el cuerpo es el espíritu en forma densa. Burda. Burda, el cuerpo. Sí. Pero el alma es el espíritu en forma sutil, ¿no? Pero todo ejerce una frecuencia vibratoria. No sé si te respondió, ya empecé a hablar de otra cosa. No, absolutamente total. Y es, sí, es burda, sutil, muy sutil, que eso ya es casi secreto, que eso es lo que está mucho más allá y que a veces es imperceptible para nosotros en esta existencia. Sí, por ejemplo, con los chiquitos yo les pongo mucho la frecuencia del corazón de su mamá, les hago grabar el sonido de su corazón, les grabamos y se los ponemos a los bebés para que se calmen, se tranquilicen, si están en la clínica, ¿no? Entonces, cuando ponemos sonidos de mantras, estamos generando frecuencias elevadas, cuando escuchamos cantos gregorianos, cuando escuchamos cantos líricos, son frecuencias muy altas, ¿no? No quiere decir que las frecuencias, por ejemplo, de la danza africana sean malas, ¿no? Esas trabajan a otro nivel y te pueden estimular otras cosas, pero todo es una frecuencia. O la salsa. Imagínate, estimula toda esa energía de tu sensualidad, la sexualidad y la energía del kundalini, qué maravilla, ¿no? Pero hay frecuencias discordantes de algún tipo de música que no es tan agradable, pero no es juzgable, es otro tipo de frecuencia. Ajá. Aquí hay una pregunta de Fanny Patricia Franco y dice, ¿dónde y cuándo hacen los talleres intuitivos con niños? Ya.
Ah, ya la hicieron, qué pena. No, pero esa no. Habíamos hablado de la meditación, esta es otra pregunta. Es que Fanny ha estado muy preguntona, Ok. pero muy bien. Digo, de los ¿Cómo son niños los ahorita talleres? estamos frenaditos porque pues por este distanciamiento social no hemos podido acceder y en los niños no me gusta hacerles talleres por Zoom o por esto, pero hemos hecho meditaciones con los niños y ha funcionado muy bien. Hemos hecho talleres por Zoom de meditaciones con pintar, con bailar, con colorear y ha sido maravilloso. Y ya pronto creo que vamos a empezar a acceder a llevarlos de nuevo a la naturaleza, a que se conecten con las plantas, a que sientan que es una vibración de la planta y a llevarlos esos talleres intuitivos. Espero que ya en septiembre nos dejen, Ojalá. ¿no? Pero por ahora estamos meditando con ellos, pintando con ellos, bueno, haciendo varias cosas. Y la otra pregunta, mi Carlitos. Justo se quedó pegado allí, creo yo, que estamos teniendo lío. Pero se ve churro y elegante ahí. ¿Tú nos escuchas? Hola, hola, ¿ahí me escuchas? Sí, 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 sí. perfecto. Preguntaba si usted atiende ahora virtualmente o cómo es su cotidianidad como doctora. Sí, ahorita nos cambió un poco, pero estoy atendiendo online bastante y se puede hacer. Estoy atendiendo 2 días a la semana en el consultorio y también hago visitas domiciliarias en pacientes que lo requieren, porque hay personas que están muy malucas en su casa y obviamente el acceder a un hospital no está tan bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí quedan tantos temas que debe ser una invitada para más adelante. No sé si nos Ay, me coge la encanta. caña, que No, deberíamos tener como un punto, decir, bueno, Reiki o bueno, vamos a, de pronto quienes nos están viendo y nos están escuchando pueden tener como alguna petición porque creo que hay mucho conocimiento y la verdad es un servicio para quienes nos están escuchando. Creo que estamos pasando, como tú dices, por momentos complejos, por momentos en que esto significa un punto de quiebre para la humanidad y un punto de quiebre para muchos de nosotros. Y creo que tenemos que echar herramientas de todos estos conocimientos que nos ayuden a entender y enfrentar lo que en este momento estamos viviendo. Entonces, pues hay una invitación allí abierta para que si más adelante podemos desarrollar uno de estos temas más a fondo, pues súper y bueno, no, agradecerle porque ha sido una charla, a pesar de todos los líos técnicos que hemos tenido hoy, ha sido una charla bastante enriquecedora y de la que hemos aprendido muchísimo, así que doctora Beckman, es un placer haber hablado con usted de mi parte, creo que aprendí muchísimo y le agradezco gracias desde la... a ti, yo también, Joaquín, mi Carlos y Adriana, muchas gracias de verdad y aquí en lo que podamos ayudar con todo el amor. Chao, Joaquín. Isabel, muchas gracias por su tiempo. Me encanta este reencuentro con usted. Muchas gracias y gracias por ayudar a tantas personas también para que encuentren más sentido a este paso por este plan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches, que descansen. Vale. Próxima semana entonces, nos estamos viendo el viernes a las 7 de la Bueno, noche. muchas gracias. Y Adriana, tenemos ¿quién es nuestro invitado, Adriana, el próximo viernes? Tenemos otro doctor, el doctor Jorge Gómez Calle. Jorge Gómez es muy conocido por las personas que hemos pasado por duelos intensos. Ay, es Ha hermoso. ayudado, es hermoso, ha ayudado a muchísimas personas. Vamos a hablar con él, vamos a enfocarnos en un tema que es difícil de abordar, el duelo por suicidio, el suicidio. Creo que ha habido unos episodios de depresión y de angustia muy fuertes en este encierro que nos ha ocasionado la pandemia, pero también muchas cosas por sanar en el corazón y tiene una metodología y tiene una ternura apropiada para cuando nos está doliendo el alma. Entonces, la cita es el próximo viernes, 7 de la noche. Ahí estaremos mientras tanto vivo. Doctora Beckman, seguimos hablando. Chao. Chao, Gracias a Joaquín. usted. Muchas gracias. Chao, gracias.